Hola, buenos días. Hoy os voy a enseñar en este vídeo una ruta que hago cuando corro. Hoy correremos juntos. ¿A dónde iremos? Es encima de esta montaña, el Castillo de San Joan. Es esa puntita que sobresale por aquí, más o menos. Y aquí, en este vídeo, os enseñaré la ruta que hago. ¿Me acompañas?
Me he desviado un momento del camino porque os quería enseñar esa entrada que la encuentro muy bonita, repleta de flores también. La encuentro bonita y también importante. Aquí veis más flores y aquí podéis observar hermosas vistas de Blanes, aunque la casa está tapa un poco la vista, hay buenas vistas. Aquí podéis ver aquí ya se ve mejor. Y ahora volvamos a subir al castillo de San Joan. Alle Menschen werden
Una de las cosas buenas que tiene hacer esta ruta son las vistas que tiene. Aquí podemos ver a Blanes, vistas de Blanes, y si encima está amaneciendo, pues mejor tú. Vaya vistas más bonitas. Ay, por cierto, y abro paréntesis, cuando Blanes celebra los fuegos artificiales, lo celebra desde esta roca que está aquí, que es la Palomera, y desde aquí se pueden observar muy bien estos fuegos artificiales. Se ven muy bien desde aquí. Y ahora prosigamos por el camino a San Joan.
ya está. Ya hemos llegado a la cima. Está amaneciendo. Ya estamos en el castillo de San Joan. Ya hemos tardado 24 minutos. No, 24 minutos andando a mi ritmo, un poco lento. Pero si vas corriendo, que hay gente que aprovecha esto para hacer running, tardas mucho menos. Aquí, mientras tanto, os voy enseñando un poco las vistas del amanecer. Aquí la torre está, para que podáis disfrutarla. Mientras tanto, aprovecho para descansar un poquito. Y ahora daremos un poco de vuelta, iremos por allí y a correr un poquito. Aquí podemos ver la entrada a la torre, pero tal y como podéis observar, está cerrada, así que por esto no os lo puedo enseñar porque está cerrada.
Mirad, aquí tenemos más vistas.
Mirad, señores, para vuestro interés, aquí está el Jardí Botànic Marimurtra, el Jardí Botànic de Blanes de Carles Faust. Aquí tenemos la entrada, no, ahora está cerrado. ¿Veis? Aquí lo podéis observar. Carles Faust. Ahora está cerrado, no. Abrirán más tarde. Para vuestro interés. Esta es el de la entrada, para quien le interese, o para quien quiera. Y desde aquí también podemos observar las vistas. Desde aquí también es un buen sitio para ver los fuegos artificiales que se hacen en verano. Buenas vistas aquí.
Mirad señores, solo por recuerdos, aquí había de alquiler de vídeos, donde se podían alquilar vídeos, ahora ya está cerrado. Y aquí señores tenemos la Casa Saladrigas. Aquí lo podremos observar. Las Saladrigas. Y señores y señoras, os informo que aquí termina el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la ruta que hago. Quizá podría haber ido algo más rápido, ya que muchos tramos he ido andando. Pero bueno, os agradezco que hayáis visto este vídeo, sobre todo si habéis llegado hasta el final, os agradezco mucho. Y de paso os invito a que deis like al vídeo y os suscribáis. Y ahora, hasta la próxima.